Va. Hola, soy Marcela Crisi, docente ya a punto de jubilarme. Así que bueno, dispuesta a poder responder esta entrevista. Bueno, Marcela, ¿qué podés extraer como positivo de la Ley Federal de Educación? Bueno, Ari, te cuento que en esa época yo me gradué, me recibí como maestra en el 91 y esto comenzó, si no me equivoco, en el 93 y obviamente con muchos cambios positivos, sí, porque claro, teníamos más acceso, los chicos tenían más acceso a la educación gratuita, mejoraron los planes de estudio, nos tuvimos que poner a trabajar porque obviamente había que estudiar, había que capacitarse como docentes, porque hubieron cambios en los planes de estudio, la manera de enseñar, la manera de aprender, fue todo un cambio. Así que bueno, ahí con todo, como te decía antes, la actualización de la planificación, muchas cosas que bueno, que ayudaron a que todo crezca y obviamente estar más acorde al momento de enseñar y de aprender. Marce, ¿hubieron experiencias negativas? Y bueno, como siempre, cuando hay algo nuevo que se viene, es como que hay como un rechazo. Por ahí los docentes porque se tenían que poner, como te había dicho antes, a estudiar, a capacitarse. Me acuerdo que también fue la época de la psicogénesis, que eso causó una cosa terrible porque bueno, se hablaba mucho del aprendizaje significativo y bueno, esto era como que rompía un poco el trabajo anterior, lo tradicional. Entonces sí o sí te tenías que poner a estudiar, a trabajar en equipo y eso por ahí costaba un poco. Lo negativo es que por ahí los docentes no se ponían en ese papel de querer aprender cosas nuevas, o sea, cuesta eso. Bien. ¿Qué conocimientos te dejó esta ley? Y bueno, muchos en realidad, muchos porque bueno, esto de tener igualdad de oportunidades, darles a todos un tiempo para aprender, darnos cuenta que no todos aprendían de la misma manera, entonces ver las formas y los distintos caminos para llegar al contenido, hacer sentir protagonistas a los chicos de su propio aprendizaje, eso fue para mí hermoso, a mí me encantó. Leí y estudié muchísimo, me acuerdo, eso para mí fue re positivo. Y esto de integrarte con tu compañera par para poder trabajar en forma conjunta fue maravilloso. Bueno, Marcela, ¿por qué crees que esta ley no duró más de 10 años? Y por ahí pienso que lo que más falló fue esto de tener en cuenta cada región del país, ¿no? Esto de, a ver cómo te puedo explicar, la contextualización, o sea, los libros, los textos, todos hablaban, por ejemplo, de Buenos Aires, y nosotros que estábamos en Chubut, o sea, los paisajes, todo cambia, y teníamos que adecuarlo a nuestro lugar, ¿no? Entonces, por ahí eso, después faltó más perfeccionamiento, más ganas de los docentes a poder atreverse a cambiar, ¿no? A cambiar, porque en realidad la educación, por ahí lo que veíamos es que cambiaban las palabras y seguía todo igual. Pero eso depende, pienso, de cada uno, de las ganas que tenga de trabajar y dar lo mejor para sus alumnos. Marcela, ¿cómo viste la gradualidad de los estudiantes bajo esta ley? Y bueno, eso también cambió porque la obligatoriedad ahora era de 10 años. Entonces recuerdo que estaba el nivel inicial, que comprendía entre 3 y 5 años, y después la escuela general básica, EGB, le decíamos, ¿no? Y era primero, segundo y tercero, eso se dividía después en niveles, es decir que hasta los 14 años era obligatorio
Y la idea era no que primer grado se termine ahí y si no aprendió que repita, no, que se vayan integrando los contenidos y que el tope, por ejemplo, sea tercer grado, ¿no? Ahí se cerraban ya todos los contenidos del primer ciclo, eje B1 sería. Marcela, ¿crees que fue buena la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Y sí, fue un avance, o sea, ahora era como que se le daba más valor a lo que el chico también sugería, a los intereses, por eso se hablaba mucho del aprendizaje significativo, porque todos teníamos que ver, contextualizar los contenidos para que los chicos puedan aprender y trabajen más con sus pares. El aprendizaje se lograba mejor de esa forma. Marcela, ¿qué me podés contar acerca del operativo Aprenderón? ¿Lo experimentaste? ¿Cómo fue? Sí, esos operativos evaluativos venían de Nación, nos avisaban y generalmente eran en los finales de los ciclos, o sea, les tomaban a los chicos de tercero y a los de sexto. Las materias matemática y lengua, primero comenzaron, yo recuerdo que era matemática y lengua, que eran las materias más fuertes, y después es como que fueron dándole lugar también a las áreas de sociales, de naturales, en el secundario obviamente de tecnología y otras áreas. Dale. Bueno, ahí con respecto a eso te quisiera agregar que como estábamos tan en esto de aprender todo que sea un proceso, cuando llegaban estas evaluaciones era algo totalmente distinto. Entonces por ahí no salían buenas estas pruebas que les daban, porque los chicos no estaban acostumbrados a un múltiple choice o a preguntas y respuestas, o sea, era bastante complicado. Teníamos que tener una semana como diciéndole a los chicos y explicándoles cómo iba a ser esto, para que estén lo más tranquilos posibles y puedan resolver la situación que se les presentase. Bueno, Marcela, para finalizar esta entrevista, te voy a hacer la última, ¿sí? Y es, ¿cómo viste la formación y la capacitación de los docentes en esa época? Imagínate, como era toda una transformación educativa, hubo mucho movimiento y recuerdo de haber hecho, pero muchísimos cursos de perfeccionamiento, y es más, en los mismos colegios los directivos organizaban muchas jornadas, hacíamos muchos trabajos en equipo. Realmente yo creo que fue bastante poderoso esto de los cursos de perfeccionamiento. Sí o sí teníamos que estar actualizadas, así que era mucho estudio. Bueno, buenísimo, Marcela, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.